bien. Entonces, nosotros hablamos de lo que fue la muerte espiritual, muerte física, muerte primera, muerte segunda y las resurrecciones de lo justo, que fue lo último que hablamos en el sábado pasado. Dijimos que la muerte espiritual es bueno, mis hermanos, todos, que tomen apunte porque si de lo contrario nosotros tenemos que tener las cosas apuntadas para que se nos quede y para aprenderlas. Esas son de las cosas que debemos de hacer, y también de enseñarla a otro, hablarle a otro de eso, explicarle a otro lo que hemos aprendido para que se nos quede. Nosotros vamos a tener no sé si es la próxima semana, el próximo sábado o el otro, yo posiblemente sea el próximo, donde lo que vamos a hacer es preguntas y respuestas, y vamos a conversar. Va a haber preguntas, a ver quién la puede contestar, y como quiera van a haber respuestas si no se pueden contestar de todo de lo que hemos dado, o por lo menos de una gran parte de lo que hemos dado. Nosotros hablamos de la muerte espiritual. La muerte espiritual dijimos que comenzó en el Edén, cuando Adán y Eva pecaron. Ahí comenzó la muerte espiritual. Antes de eso no existía lo que era la muerte espiritual, sino cuando comieron del fruto prohibido, que el Señor le dijo que no podían comer, y por esa desobediencia fue que murieron espiritualmente. Y para ganar o resucitar o pasar de esa muerte a vida es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por ese pecado morimos todos. O sea, eso pasó a cada uno de nosotros, a cada uno de los que han nacido en esta tierra. Por lo tanto, todos tenemos que tener un arrepentimiento. Dijimos también que aunque los niños también están muertos espiritual, pero los niños se salvan hasta que tienen conocimiento de lo que es el bien y el mal. Después de tener el conocimiento de lo que es el bien y el mal, entonces ellos necesitan un arrepentimiento, necesitan nacer de nuevo, como le dijo el Señor a Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer del agua y del espíritu. Tan pronto tienen conocimiento, no importa la edad que tengan. Desde que tienen conocimiento necesitan un arrepentimiento. Antes de eso son del Señor. Aunque pecadores también, pero son del Señor, porque la Biblia lo dice, que los niños son del Señor. Bendito sea Dios. En Génesis 2:16 al 17 fue el mandato del Señor cuando le dijo que no coman de esa fruta, porque si comen de ella morirán. Y en Génesis 3:6 fue cuando ya tanto la mujer como el hombre comieron de la fruta, pecaron, desobedecieron a Dios, y entonces ahí donde nace lo que es la muerte espiritual. Amén. Tenemos lo que es la muerte física. La muerte física dijimos que es la desintegración de cuerpo, alma y espíritu. Eso es lo que es la muerte física. El hombre, la persona, el humano, el ser humano, el tripartito, no puede estar separado. No es como Dios, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero Dios es Dios y pueden estar separados y sigue normal. Además de que Dios no fue hecho. El hombre está formado, el hombre fue hecho de cuerpo, alma y espíritu. Dios siempre ha sido, es diferente, o sea, no hay ningún parentesco aquí. Son tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero son uno en tres. Y pueden estar separados y como quiera siguen siendo uno y no hay ningún problema. Mientras que el hombre está formado de tres partes y esas tres partes tienen que estar unidas siempre. Tan pronto una se separa, pues ya deja de
de ser una persona con vida sobre la tierra. Cuerpo, alma y espíritu. Hablamos también dónde va cada una y qué hacen cada una. El cuerpo dijimos que es polvo y vuelve al polvo, es lo que se ve, lo que físicamente se ve, eso es lo que es el cuerpo. El cuerpo no siente, el cuerpo solamente es como el cajón que lleva el espíritu y el alma, es como el cajón. Se cree, por 2 versículos que pusimos cuando estudiamos eso, que el espíritu del que no es cristiano es muy probable que vaya a Dios también, aunque la Biblia no lo especifica como especifica el espíritu de los cristianos. Entonces el espíritu es posible que vaya a Dios porque salió de Dios. No es igual que el alma, no peca, o sea que el espíritu está limpio y es muy probable que vaya a Dios también. Pero la Biblia no lo especifica, mientras que el de los cristianos sí lo especifica. Y el alma es todo prácticamente. El alma es lo que siente, el alma es lo que piensa, es lo que hace todo. El espíritu es la fuerza, es lo que levanta el cuerpo, lo que levanta la mano, lo que levanta los pies. O sea, el espíritu es lo que mueve el cuerpo cuando el alma se lo indica. El alma es todo. Cuando la persona se desintegra, el cuerpo no siente nada. Usted lo puede pullar y no siente nada, porque no tiene el alma ahí. Y no se puede mover porque no tiene el espíritu. Pero el alma sigue siendo pensante, sigue recordando, como lo vimos cuando murió el rico, Lázaro, y el Lázaro y el rico, el pobre y el rico, cuando murieron, que allá estando en tormento hablaron y recordaron, mientras que Lázaro o los que estaban ya en el seno de Abraham, esos no recuerdan ningún mal, pero los que están en tormento sí recuerdan, se acuerdan, piensan y saben dónde están y saben dónde estaban y saben cuándo le predicaron y todo eso. Eso es el alma. Eso es el alma. Eso es lo principal. El alma es la que se pierde y el alma es la que se salva. Entonces, hablamos también de lo que es la muerte primera. La muerte primera sabemos que existe, porque la Biblia habla de la muerte segunda. Entonces, cuando sucede lo que es la desintegración, o sea, la muerte física, como lo conocemos, cuando una persona muere, que es lo que más conocemos, y lo que conocemos prácticamente es la muerte física, aunque existe la muerte espiritual, pero casi no la conocemos. La mayoría, cuando hablan de muerte, lo que piensan es en la muerte física. Pero cuando sucede lo que es la muerte física, para el inconverso, para el que no es cristiano, para el impío, cuando sucede esa desintegración, entonces pasa a lo que es la muerte primera. ¿Qué es la muerte primera? El lugar de tormento donde van las personas que no son cristianas. El Seol, el infierno, como se conoce. Eso es lo que es la muerte primera. Si la persona no es cristiano, no va a ningún lugar para que lo saquen de ahí. Va a ese lugar de tormento. Y ese lugar de tormento es provisional, no es que se quede ahí. Entonces, la persona que caen ahí en lo que es la muerte primera, ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. Cuando caen ahí, lamentablemente, de ahí pasan a lo que es la muerte segunda. Es muy importante. Yo creo que para eso estamos aquí en la tierra. Para nosotros decidir a dónde vamos cuando morimos, cuando llega lo que es la muerte física. Mientras estemos aquí en la tierra es que debemos decidir. Debemos de predicarle y hablarle a las personas, porque la gente no entiende lo que va a pasar. Pero sí nosotros entendemos, porque por eso tenemos la Biblia y la estudiamos. Es importante de que no lleguemos, que no nos llegue la muerte física
porque si pasamos ahí lo que es el Seol, ya no hay tiempo para nada. Entonces de muerte primera pasamos a lo que es la muerte segunda. ¿Qué es la muerte segunda? La muerte segunda llega al final del milenio. Al final del milenio, cuando viene el juicio del gran trono blanco. ¿Qué es lo que pasa ahí? Todas las personas que están en el Seol o en la parte donde decimos la muerte primera, son levantados de ahí y son llevados a lo que es la muerte segunda. Y ese lugar es permanente. Por eso es que el Seol es un lugar donde no van a estar todo el tiempo. Lo que es la muerte segunda, como dice la Biblia, es donde van todas las personas que no aceptaron al Señor y que están en lo que es en el Hades o en el infierno. Es sacado de ahí y llevado a lo que es la muerte segunda después del juicio del gran trono blanco. Bendito sea Dios. Entonces nosotros hablamos también, aquí lo tenemos en Apocalipsis 20, 14 al 15, lo de la muerte segunda. Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Entonces hablamos la semana pasada de las resurrecciones de los justos. Las resurrecciones de los justos. Recuerden que en Daniel y también en Hechos habla de que serán despertados o resucitarán, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. Eso está en Daniel 12:2. Sí, eso está en Daniel 12:2. Todos vamos a resucitar. Solamente los que estén aquí en el momento del rapto de la iglesia o del arrebatamiento son los únicos que no van a resucitar, pero seremos transformados, como dice Pablo. Seremos transformados. Todo el que muera antes y después de Cristo se resucitarán. Todos resucitaremos, todos. Los que estén muertos resucitarán, y los que estemos vivos seremos transformados, que prácticamente viene siendo lo mismo, porque tenemos que tener un cuerpo glorificado, diferente. La persona muere y sube, su alma sube al Padre, su alma sube al paraíso de Dios, a donde está nuestro Señor Jesucristo. Sube el alma. Y en el arrebatamiento, entonces esa alma baja nuevamente y busca su cuerpo para resucitar con un cuerpo ya glorificado. Todos resucitaremos. Incluso los que mueren en la gran tribulación, que son decapitados, los que no se ponen el sello, esas personas también resucitarán al final de la gran tribulación. En Juan 5:28 también nos dice casi lo mismo que nos dice Daniel. Lo que pasa es que Daniel está en el Antiguo Testamento y Juan está en el Nuevo Testamento, pero nos dice casi lo mismo. Dice, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Todos vamos a resucitar. Amén. Los santos del Antiguo Testamento. Los santos del Antiguo Testamento son las personas, no vamos a decir cristianas, porque Cristo no había venido todavía, pero sí los hijos de Dios, los que le servían al Señor,
y que murieron y que van a subir al cielo. Estas personas no suben en el arrebatamiento de la iglesia. Estas personas no resucitan en el arrebatamiento de la iglesia. Ellos resucitan al final de la gran tribulación junto a las personas que no se pongan el sello del 666 y el sello de la bestia. Estas personas no resucitan en el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque el arrebatamiento es exclusivo para la iglesia. Hay cosas que son exclusivas para la iglesia. Recuerden que el Señor vino a salvar a su pueblo, al pueblo de Israel, y el pueblo lo rechazó. Creo que en Juan 1:11 me parece que está, que a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Entonces nosotros, los gentiles que les recibimos, no hizo su novia, y por lo tanto es con nosotros que se va a casar. Los santos del Antiguo Testamento no participan en la boda del Cordero, no participan en el tribunal de Cristo y no participan en lo que es el arrebatamiento. Eso es exclusivo para la iglesia. Primera de Tesalonicenses 4:16 al 17 dice: porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, que son los que murieron después que el Señor vino a la tierra y fue crucificado. Y entonces fue que nació lo que es la iglesia de Cristo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Seremos arrebatados con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Esa parte ahí es bueno que ustedes la sepan también. Nosotros recibimos al Señor, no es que el Señor nos recibe a nosotros. Nosotros recibimos al Señor en el aire. Recuerden que hay 3 cielos. Y nosotros subimos a lo que es el segundo cielo. Y recibimos al Señor que baja del tercer cielo hacia nosotros. Eso yo lo expliqué en lo que es la boda del Cordero. Que en las bodas judías, el novio llegaba a la casa, o sea, ellos hacían un compromiso, y al cabo más o menos de un año, que en cualquier momento podía llegar, pero más o menos en ese tiempo la novia tenía que estar preparada todo el tiempo, siempre. Entonces el novio llegaba tocando pandera, tocando flauta, tocando bocina, tocando trompeta. Entonces la novia tenía que salir a recibir al novio. Y entonces iban juntos a celebrar lo que es la boda. Eso mismo pasa con el Señor. Nosotros subimos, el Espíritu Santo nos lleva al segundo cielo, porque oímos la trompeta, ¿verdad? Salimos o subimos al segundo cielo, y entonces el novio baja y nosotros lo recibimos. Israel en el antiguo pacto no estaba en Cristo. Era el pueblo escogido de Dios, pero no el cuerpo de Cristo. Eso es en el antiguo pacto, no en el nuevo pacto, después de la muerte de Cristo. Por lo tanto, solo los redimidos de la era de la iglesia seremos arrebatados. En Efesios también lo podemos ver. Solo la iglesia fue sellada con el Espíritu Santo. No vamos a poner estos versículos porque entonces nos tomaría mucho tiempo y no vamos a avanzar. Pero dice, en él también, ustedes pueden apuntarlo, en él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. Los santos del Antiguo Testamento no
fueron sellados con el Espíritu Santo como la iglesia. Por lo tanto, ellos no, ese también otra evidencia de que ellos no participan en muchas de las cosas que participa la iglesia de Cristo. Ellos no fueron sellados como nosotros. Recuerden que el Señor, cuando se iba, dijo: es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo, el Consolador. Y quédense en el aposento alto para que sean llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros y con nosotros. En el Antiguo Testamento el Espíritu estaba con las personas, pero no estaba en la persona, no estaba dentro como está ahora. Bendito Dios. También lo podemos ver en Romanos 8:11. El sello del Espíritu es la garantía del arrebatamiento, porque el Espíritu es quien transformará los cuerpos mortales e inmortales. Este sello fue dado solo a la iglesia, no a Israel. A la iglesia, no a Israel como nación ni al mundo incrédulo. No incluyen a lo que no tienen el Espíritu, como lo vemos en Romanos 8:9. Dice: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El rapto es una promesa exclusiva a los fieles de la iglesia, como lo dice Juan 14:2-3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ese también es otra evidencia de que cuando el cristiano muere, va directo al Señor, al trono. Porque ahí es donde está Jesucristo, y donde Él esté es que nosotros vamos a estar. Tan pronto un cristiano muere, sube directo al Señor. Y Jesús aquí en Juan 14 no promete venir a la tierra como en la segunda venida, que sí viene, que es visible en la segunda venida, sino venir por los suyos para llevarlo a las moradas celestiales. Y fue dada únicamente a sus discípulos, es decir, a la iglesia, después del Pentecostés. Entonces, otra evidencia de que solo la iglesia es arrebatada y resucita. En Corintios también nos habla de eso, del ministerio del rapto. Fue revelado solo a la iglesia. Dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. O sea, la palabra misterio significa algo no revelado en el Antiguo Testamento, sino manifestado a la iglesia. O sea que en el Antiguo Testamento no se habla del arrebatamiento. Israel conocía la resurrección, porque lo vimos en Daniel 12:2, que dice: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. Pero no conocía el arrebatamiento. O sea, en el Antiguo Testamento no se habla de lo que es el arrebatamiento. Eso solamente se habla en la iglesia y es exclusivo de la iglesia. El rapto pertenece a la revelación del nuevo pacto y a los creyentes en Cristo. No pertenece al antiguo pacto. En resumen, el rapto es exclusivo de la iglesia porque solo ella está en Cristo, sellada por el Espíritu Santo, guardada de la ira venidera y destinada a la morada celestial. Israel, en cambio, espera el Mesías terrenal y su restauración durante el reino milenial. O sea que ellos no creyeron en Jesús y por lo tanto ellos siguen esperándolo. Entonces ellos van a creer en Jesús cuando ya venga Jesús con su iglesia al final de la gran tribulación.
Entonces, los santos del Antiguo Testamento son los que no estuvieron cuando Cristo estuvo. Son todos los salvos antes de Cristo, como Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, los profetas, todos los que cumplían con las leyes del Dios Todopoderoso, con la ley de Moisés. Esos son los santos del Antiguo Testamento. Entonces, ¿quién cierra? ¿Cuál es ese eslabón que divide lo que es el pacto del Antiguo Testamento con el del Nuevo Testamento? ¿Quién es el último de los santos del Antiguo Testamento? Bueno, vamos a buscar en la Biblia, vamos a verlo, porque el último eslabón fue Juan el Bautista. Juan el que bautizó a Jesús. Ese fue. Y Juan el Bautista no solamente fue el último de los santos del Antiguo Testamento, sino que también fue el último de los profetas del Antiguo Testamento. No, esto no es una simple tradición, está fundamentado directamente en la palabra de Jesús. Mateo 11, del 11 al 13, dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Se está refiriendo a los profetas del Antiguo Testamento. O sea, hasta ahí fue que llegaron. Y Juan no resucita en el rapto de la iglesia, porque Juan no pertenece al nuevo pacto. Jesús aquí establece dos verdades poderosas. Número uno, Juan es el mayor de los profetas del antiguo pacto. Y número dos, la ley y los profetas fueron hasta Juan, lo cual marca el fin del período del Antiguo Testamento y la transición al reino de los cielos, o sea, el nuevo pacto. En otras palabras, Juan representa el último eslabón del Antiguo Testamento, cerrando la era de los profetas que anuncian la venida del Mesías. Aunque su historia aparece en los evangelios que están en el Nuevo Testamento, el ministerio de Juan ocurre antes de la muerte y resurrección de Cristo, cuando el nuevo pacto todavía no había ni siquiera comenzado. En Hebreos 9, 16 y 17 dice: porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma. Cristo aún no había muerto cuando Juan predicaba. Por lo tanto, Juan aún estaba bajo la dispensación de la ley y su ministerio preparaba el camino para la gracia, pero no era parte de ella. Cuando Juan murió, todavía el Señor ni siquiera había llamado a todos los discípulos, había llamado una parte de los discípulos. O sea que hasta ahí fue que llegó el antiguo pacto. De ahí en adelante, sí, los que mueren en Cristo son resucitados. Su ministerio fue profetizado en el Antiguo Testamento, en Malaquías 3:1, por ejemplo. Dice: aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. En Isaías 43, voz del que clama en el desierto: preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Ambos textos del Antiguo Testamento anuncian a Juan como el mensajero precursor, no como parte del reino, sino como el que anuncia su llegada. Por eso fue que Jesús dijo: este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de su faz. Bendito sea Dios. En Mateo capítulo 11, versículo
versículo 10 más o menos. Aunque Juan anuncia el reino de los cielos, él no vivió para verlo plenamente manifestado con la muerte y resurrección de Cristo. Murió antes de la cruz, por lo que no participó de la era de la gracia. Jesús lo confirma cuando dijo: el más pequeño en el reino de los cielos es el mayor, es mayor que él. Indica que Juan pertenece al periodo anterior del reino, mientras que los que nacen de nuevo bajo la gracia, los creyentes después de la cruz, nosotros los cristianos, o sea, la iglesia, son parte de una nueva dispensación espiritual. Estamos en el nuevo pacto. Juan es el último profeta y santo del Antiguo Testamento, el último de los santos del Antiguo Testamento, el eslabón final de la ley y el heraldo del reino. Con él termina una era y con Cristo comienza otra. Con él termina lo que es el pacto el antiguo pacto, y con Cristo comienza lo que es el nuevo pacto. Entonces, los mártires, los santos del Antiguo Testamento, los decapitados por causa de Jesús, que no adoraron a la bestia y su imagen y que no se pusieron el sello, no tendrán oportunidad de participar en el arrebatamiento, pero sí participarán en el reino milenial de Cristo aquí en la tierra. Tampoco participan en el tribunal de Cristo ni en la boda del Cordero, pero sí participan en lo que es la cena del Cordero, porque la cena del Cordero será aquí en la tierra cuando el Señor venga con su iglesia, como pasó con José y sus hermanos. Que cuando José y sus hermanos llegaron a Egipto, José los recibió, hicieron una cena, hicieron la paz y él lo perdonó de todo lo que le hicieron sus hermanos, los hijos de Jacob. Asimismo, Cristo va a perdonar al pueblo de Israel, a sus hermanos, en esa cena que va a ser lo que se llama la cena del Cordero, y ahí se van a arrepentir también sus hermanos o el pueblo de Israel, y van a participar en esa cena. Los santos del Antiguo Testamento participan también en esa cena. Amén. Entonces, nos quedan unos 15 minutos. Vamos a ver si podemos hablar de lo que es la resurrección de los injustos. En Apocalipsis 2:5 dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando habla de los otros muertos, no volverán a vivir hasta que se cumplan los 1000 años, se está refiriendo a los injustos, o sea, a los muertos que no recibieron al Señor, a los que no se convirtieron. Se está refiriendo a esos muertos. Esos muertos también resucitarán. Pero cuando dice esta es la primera resurrección, se refiere a la resurrección de nosotros, a los cristianos, a los que resucitan en el arrebatamiento. Por eso dice el versículo 6: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La primera resurrección es cuando es en el rato de la iglesia, cuando dice los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es la primera resurrección. Entonces dice, la segunda muerte no tiene potestad sobre esto. O sea, significa que la muerte no nos vence a nosotros, no tiene potestad sobre nosotros, la segunda muerte. O sea que nosotros no vamos a pasar a la muerte segunda, ni a la muerte primera ni a la muerte segunda, porque la muerte no tiene potestad sobre nosotros, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él
1000 años. Es ahí donde nosotros seremos los gobernantes de la tierra, en esos 1000 años. Porque la gente seguirá teniendo hijos, la familia seguirá creciendo y serán 1000 años donde la persona va a estar multiplicándose. Y no solo eso, sino que la persona allí, el que muera de 100 años, pues va a morir como si fuera un niño. O sea que la gente de allí va a durar 800, 900 años y por lo tanto se va a multiplicar rápido porque no va a haber tanta muerte como ahora. Porque ahora los jóvenes mueren más que los viejos, y los viejos ya somos personas, por ejemplo, todo el que pasa de 50 años ya lo consideran como un viejo. Y las personas que están muriendo ahora, la mayoría de las personas que están muriendo por una causa u otra, son personas de 30 años para abajo, de 20, 25, porque están en malos pasos, porque están en una aceleración que eso le llega hasta la muerte. O sea, son más los jóvenes que mueren que las personas que pasan de 50 años. En el milenio habrá poca muerte, porque el más joven que muera, por alguna razón, será de 100 años, dice la Biblia. Eso lo veremos cuando estudiemos el milenio. Entonces las personas durarán 800, 900, hasta 1000 años posiblemente, y por lo tanto se multiplicarán bastante. Y ahí nosotros vamos a gobernar. Seremos reyes y sacerdotes, dice la palabra de Dios. Juan 5, 28, 29. No os maravilléis de esto, porque vendrán horas cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Que eso es lo que es la muerte segunda. Como lo hemos leído en Daniel, aquí también Jesús establece que habrá dos resurrecciones distintas. Una para vida eterna, que son los justos, somos nosotros los cristianos, y otra para juicio y condenación, que son los injustos. Y no ocurren al mismo tiempo, sino en momentos distintos del plan divino. Por ejemplo, viene el arrebatamiento, ahí ocurre lo que es la primera resurrección de los cristianos. Pasan 7 años, que son de la tribulación, los 7 años de la tribulación, y después de esos 7 años pasa lo que es el milenio. O sea que después del arrebatamiento, la resurrección de los injustos será 1007 años después. Porque al final del milenio es cuando viene lo que es el juicio del gran trono blanco, y ahí es donde todos los muertos resucitarán, todos los injustos, todos los que están en el Hades, en el Seol, en el infierno, todos los injustos van a resucitar para ir al juicio del gran trono blanco, y de ahí será para condenación. Eso lo podemos ver en Apocalipsis 20. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahorita lo leímos ahí. Pero los otros muertos no volverán a vivir hasta que se cumplan los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Y vi un gran trono blanco, y los muertos grandes y pequeños estuvieron en pie ante Dios, y fueron juzgados según sus obras. La Biblia llama primera resurrección a nosotros lo justo. Y luego dice que los otros muertos, los injustos, no resucitan hasta después de los 1000 años. Significa que la resurrección de los injustos será al final del reino milenial, cuando Cristo entregue el reino al Padre y se realice el juicio del gran trono blanco. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Eso está en Apocalipsis 27. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en el libro según sus obras. En este juicio no hay salvación, sino veredicto final. Los injustos son resucitados para compadecer ante Dios, recibir su sentencia y ser lanzados al lago de fuego. Apocalipsis 20:15 y Daniel 12:2. Ya Daniel lo había profetizado siglos
antes. Cuando dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. Aquí está, en Apocalipsis 20:12, para los que no lo habían apuntado. Vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos y fueron juzgados los muertos por las obras que estaban escritas en los libros según sus obras. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ello. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos. Aquí estamos hablando de los injustos, de la muerte de los injustos. Y el mar entregó su muerto. Ese mar es el mar, el agua que habían en él. Y la muerte y el Hade entregaron los muertos que habían en ellos. Eso es como lo que conocemos como el infierno. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hade fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En resumen, Cristo resucitó primero, que es la garantía para los creyentes. Si Cristo no hubiese resucitado, nosotros en vano estuviéramos haciendo lo que estamos haciendo. Pero esa es la garantía que nos da a nosotros de que vamos a resucitar. La primera resurrección es la de los justos. La primera, eso incluye los muertos en Cristo y mártires, la primera resurrección. Porque recuerden que la primera resurrección, como ya le había dicho, la de los justos se divide en dos, que es en el arrebatamiento, cuando los muertos en Cristo resucitan. Esa es la primera parte. Y también al final de la gran tribulación, las personas que no se dejan poner el sello, las personas que no adoran el anticristo y la bestia, o sea, las personas que no adoran el dragón y la bestia, esos resucitan al final de la gran tribulación y resucitan para vida. Ahora, ellos no participan en las bodas del Cordero y no participan en el juicio de los cristianos, que son para galardones, para darnos galardones. Ellos no participan ahí porque ellos no se convirtieron antes de la tribulación, de la gran tribulación. Ellos esperaron, llegaron a la tribulación y prefirieron mejor morir de la manera que quisieran matarlo, pero no dejarse poner el sello. Y por lo tanto, esos son salvos y esos resucitan al final de la gran tribulación para participar en lo que es el milenio junto a la iglesia, junto al Señor. Esa resurrección se divide en esas dos partes. Y la segunda resurrección es la de los injustos, al final, para condenación. Bendito sea Dios. Entonces, resurrección de Cristo, primicia de los resucitados, la garantía de la resurrección de los creyentes. 1 Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Mateo 28:6 dice: no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ve el lugar donde fue puesto el Señor. Eso fue en la tumba. Y en Juan 14:19 dice: todavía un poco y el mundo no me verás más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo,
vosotros también viviréis. Entonces, creo que ya llegamos hasta el final y creo que ha llegado la hora de hacer las preguntas. Esos versículos que están ahí, pues ya ustedes lo conocen. El primero, que cuando el Señor venga en el arrebatamiento. El segundo es cuando el Señor en el juicio del gran trono blanco. Y el tercero, ya cuando nos dice a nosotros que somos bienaventurados porque no iremos a lo que es la muerte segunda y reinaremos con Cristo 1000 años. Amén. Entonces ya estos versículos ya lo hemos leído. Entonces dentro de la resurrección de la vida eterna existen esos dos grupos que yo le dije. Primer grupo, que son los que resucitan en el arrebatamiento de la iglesia. Lo dice en 1 Tesalonicenses 4:16. Y el segundo grupo, que es lo que resucitan al final. Al final de la gran tribulación, que es el segundo grupo que resucita. Y son los decapitados por causa de Jesús, que no adoraron la bestia y su imagen. Aquí nos quedamos y comenzamos con lo que son las preguntas. Keisha tenía mucho que no entraba. Keisha, ¿cómo está? Tenemos a... Parece que Keisha no puede hablar. Sí, José, lo que pasa era que no quería el micrófono, no se quería conectar. Ah. Ay, Dios. ¿A saludarme? Aquí estoy. Amén. También tenemos a Adrián. Adrián yo no lo había visto por aquí, me parece. Adrián, ¿cómo está? Que Dios les bendiga. ¿Cómo usted está? La que estaba en San Tomás el sábado. Lo que pasa que es el número de teléfono de mi hijo. Ah, bueno, ok. Eso es. Muy bien. Entonces, Margarita. Margarita, ¿cómo está? Rosa Teo. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Sí, creo que Rosa no me tiene como contacto. Que ahorita le estaba diciendo que me pusieran en su teléfono como contacto para que le llegue con mayor facilidad el link, porque a veces no le llega. Cuando no me tienen en su teléfono, el link no llega muchas veces. Entonces es bueno que me tengan ahí. Yo le di el número. Si el número, si se le olvida o no lo apuntaron, si no, a través de la persona con que se pusieron en contacto, que le dé el número para que ustedes lo tengan en su teléfono. Y cualquier pregunta que quieran hacer también por WhatsApp, pueden hacer cualquier pregunta por WhatsApp durante la semana. Cualquier cosa rara que ustedes escuchen, que necesiten que le expliquen, ustedes me hacen la pregunta por ahí y yo les contesto. ¿Alguna pregunta o alguna explicación que quieran dar? Nosotros estamos todos aquí para aprender. Buenas noches, Dios bendiga. Dios bendiga. Entré un poquito tarde, pero cuando entré estuve escuchando sobre el tiempo de duración, el tiempo duradero que va a estar aquí en la tierra. No sé si es después que venga Cristo o durante el proceso del rastro de la iglesia, que se va a durar 1000 años, ¿no es que usted dice? 1000 años. Entonces la vida, que ya no habrá muerte después de ese tiempo. Bueno, mira, primero
después del arrebatamiento de la iglesia son 7 años de tribulación. Nosotros vamos a estar allá con el Señor en el cielo, en las bodas del Cordero. Y en la tierra pues habrá de todo. Habrá muerte, habrá pestilencia, hambre y habrá de todo aquí. Todo lo que no se ha visto, pero malo. Y ahora, después de la tribulación, después de esos 7 años, es que comienza ya el tiempo milenial. O sea, es cuando Jesús viene con su iglesia y Satanás es atado por 1000 años. Durante esos 1000 años habrá muerte, pero muy poca. O sea, morirán personas, los que más jóvenes mueran, los más jovencitos, que se dice que serán como niños, morirán de unos 100 años, 100 y algo de años. Y tendrán algunas razones por las que mueren. Pero la mayoría de la gente durarán 700, 800 años, 900 años. Durarán durante ese tiempo. Sí habrá muerte, pero muy poca. Ahora, no es para nosotros. Nosotros no estamos dentro de ese grupo. Nosotros no morimos ya. Nosotros, lo que nos convertimos ahora, no tenemos ningún tipo de ese problema. Nosotros seremos como los ángeles. Eso será para la persona que se queden, que no se conviertan y que logren quedarse vivos para ese tiempo, que será un remanente, será muy poco. Dentro de ellos el pueblo de Israel, más que todo. Esos son los que se van a multiplicar. Habrá gente mala, habrá gente buena, porque van a quedar muchas personas. Y esas personas que queden, como Satanás será atado, entonces ellos aparentemente serán buenos, porque ellos no tendrán ese mal que le inte a hacer las cosas contrarias a Dios. Por lo tanto, todos van a ser seguidor de Cristo, seguidor del Señor, por 1000 años. A los 1000 años Satanás será suelto otra vez de su prisión. Entonces ahí será donde vendrá lo que es la guerra de Gog y Magog. No la tercera guerra, no la guerra de Almagedón, que es la que viene ahora al final de los 7 años de tribulación, después de la tribulación. Sino la de Gog y Magog, que será al final del milenio. La guerra después de los 7 años, la guerra de Almagedón, será dirigida directamente por el anticristo y el falso profeta. Pero la guerra de Gog y Magog, que será al final del milenio, será dirigida directamente por Satanás, porque ya el anticristo y el falso profeta estarán en el lago de fuego. Dice la Biblia que serán lanzados vivos al lago de fuego. Al final de la gran tribulación, cuando el Señor venga, que ate a Satanás, entonces esos dos serán lanzados vivos al lago de fuego, porque son 2 personas. Son 2 personas igual que nosotros. Se ha hecho de carne y hueso. Entonces, sí, al final, nosotros vamos a durar 1000 años gobernando, nosotros los cristianos. Habrá muchas personas en el mundo, la vida seguirá normal. Se comerá, se vivirá, se tendrá hijos normal, pero la gente va a durar cientos y cientos de años. Y al final ya de los 1000 años, entonces Satanás será suelto y se unirán, ahí es donde se unirán todas las naciones nuevamente para ir en contra de Jesús, en contra del Señor. Pero eso será dirigido directamente por Satanás cuando sea suelto. Y ahí entonces es donde ya le llegó su última hora, donde entonces será lanzado al lago de fuego él y sus ángeles y la persona que se fueron con él también, que lo tomaron a él, se fueron de parte de él. Todo eso serán lanzados a lo que es el lago de fuego, que es la muerte segunda. Y de ahí adelante lo que viene es la nueva Jerusalén para nosotros. Si alguien quiere alguna explicación, adelante. Recuerden que los estudios yo los subo al canal. Es bueno que ustedes se suscriban al canal, al Tal de Sabiduría. Yo lo subo al canal y ahí lo envío al grupo y ustedes ahí lo pueden volver a escuchar. Porque yo sé
que no es fácil aprender del Apocalipsis en un rato o en una hora. Lo que se habla en una hora no se queda ahí, sino que algunas cosas se entienden, pero ustedes vuelven y escuchan el video y van de la manera que se puede ir aprendiendo. Alguien levantó la mano, puede hablar. Joel, Dios te bendiga. Tenía unos días que no te veía por aquí. Mira más, para que estamos. Amén. Bendito sea Dios. Si no hay más nada, lo que nos queda es despedirnos. Mi hermano Joel, que nos abandonó por tanto tiempo, vamos a dejar que sea él entonces que nos despida. Hágale ese castiguito. ¿Te escuchas? Sí, ahí escuchamos. Bien, amado Dios, un Padre celestial, te damos gracias, Rey de Gloria, por este maravilloso tiempo que estuvimos delante de tu presencia, tú, mi Dios amado, gracias por cada palabra, Dios mío. Gracias, Señor, mi Dios amado, aleluya, por lo que has impartido a través de nuestro hermano José, Dios amado, aleluya. Te pedimos, Dios amado, que recibas sangre, inteligencia y sabiduría, Padre amado, de esta tu palabra, Dios amado, aleluya. Nosotros que haga nuestro entendimiento, Señor, Dios, para que podamos aprender, comprender, Dios mío, y estar apercibidos, advertidos, Señor, mi Dios amado, de los tiempos finales, Padre, y saber en qué tiempo estamos viviendo, Señor, mi Dios amado, aleluya. Bendice la vida del hermano José en gran manera, Dios mío. Guárdalo, Dios amado, aleluya. Abre cada día más su encubrimiento, Dios mío. Que tú lo sigas llenando cada día más de tu Rey de Gloria. Que tú le cubras, al igual que todo aquel, Dios amado, que te ha dado cita y que siempre se da cita, Padre de la Gloria. Rodéalos y envuélvelos en tu presencia cada día más, Rey de Gloria. Son favores que te pedimos en el nombre poderoso de tu amado Jesús. Bendiciones, que Dios bendiga a todos en gran manera. Amén. Dios bendiga a Joel. Dios lo bendiga a todos. Dios bendiga a todas sus familias. No se queden en el próximo. El próximo vamos a dar. Amén. No pude entrar temprano, pero Dios lo bendiga a todos y dulce sueño para todos. Amén. Amén, 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 amén. Bendiciones. Vengan el próximo sábado con su pregunta, porque vamos a hacer preguntas, vamos a contestar preguntas. Bendito sea Dios. Vamos a contestar todas las preguntas. No, eso es lo que vamos a hacer. ¿Sábado o lunes? El lunes, perdón. Gracias por recordarlo. El lunes, sí. Próximo ¿De qué lunes. se va a tratar, Travieso, el sábado? Como no entré hoy. El lunes, como no entré hoy. Se va a tratar vamos a hacer preguntas de un resumen de lo que se ha dado. O sea, preguntas de todo lo que se ha dado. Yo espero que ustedes hayan aprendido. Pregunta y respuesta. Pregunta y respuesta. La contestamos entre todos ahí. La pregunta viene y la respuesta. Amén, amén. Sí, pregunta y respuesta. La vamos a contestar entre todos. Pero vamos a hacer la pregunta. Pues está bien. Y yo espero que ustedes puedan contestar. Que la pasen bien, dulce sueño. Bueno, Dios les bendiga a todos.